Buenas tardes, compañeros y profesora. En esta parte del día de hoy, nuestro grupo conformado por Katy Mejía, Mayra Ticte, Sebastián Vera y quien le habla Alfredo Piscoyes, pondremos sobre los principales impactos a la biodiversidad biológica por la actividad minera. Para ello, comenzaremos a explicar los tipos de diversidad que básicamente comprenden en tres campos de especies, ecológica y genética. La especies únicamente se refiere a la abundancia o riqueza que tienen estas especies en un cierto entorno y en un lugar donde confluyen muchas poblaciones de seres vivos. La ecológica es la variedad de ecosistemas que tenemos en un entorno y la genética, que es la variabilidad que tiene una especie frente a otras poblaciones e individuos. Todo ello va a conformar la biodiversidad biológica, que va a ser el conjunto de estos tres, y se podría expresar como el total de especies, ecosistemas y material genético que existe en un entorno. Asimismo, se va a tocar temas de aspecto legal, como tenemos la Convención Internacional sobre Responsabilidad Civil por Daños, la Convención de Biodiversidad, la cual se realizó por las Naciones Unidas en la Convención de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro en 1992, el cual estipula tres ejes importantes: la conservación de los ecosistemas, el aprovechamiento sostenible de los componentes del mismo y una distribución equitativa de los recursos genéticos. Esos tres son los puntos principales de esta convención. Y la tercera que nosotros hemos considerado ha sido la Convención Ramsar, que básicamente nos estipula la lista de humedales o bofedales que van a tener cierta representatividad para los ecosistemas en general. Bueno, comenzaremos. Hemos visto en algún momento en el periódico, en la televisión, en el noticiero, que ciertas actividades mineras, que puede ser ilegal o no legal, han generado ciertos conflictos sociales y ambientales. Para ello, en este estudio nos vamos a abocar a los impactos negativos que en el estudio se han presentado frente a los ecosistemas, y básicamente son destrucción de hábitats, fragmentación de hábitats, alteración de hábitats e impactos sobre la fauna. Estos cuatro impactos son vinculantes, debido a que para que haya destrucción, seguramente en algún momento ha habido fragmentación de hábitats, alteración, y al final se ha llegado a destrucción, y todo esto va a afectar a la fauna, por lo tanto se va a considerar impactos sobre la fauna. Para la destrucción de hábitats, básicamente se debe a la actividad minera, que puede ser de diversas maneras. Puede ser por simplemente no manejar bien los recursos que se emplean para la actividad, o hay de repente mucha deforestación simplemente para utilizar como materia prima para los socavones. En segundo caso tenemos la fragmentación de hábitats, que básicamente va a ser un proceso en el cual se va a fracturar, por así decirlo, los ecosistemas debido a la construcción de carreteras, a la construcción de tranvías, etcétera, de trenes, etcétera, lo cual va a provocar que se formen islas de vegetación que van a condicionar a que ciertas especies se limite los recursos aprovechables por ellos, ¿no? Y por lo tanto puedan subsistir. Lo que va a provocar puede ser la disminución de poblaciones de las mismas especies y reducción de la biodiversidad, debido a que las condiciones en las que estaban van a ser diferentes. Va a variar la condición de humedad, la variación de la temperatura, la intensidad de viento, entre otros. Tenemos la alteración de hábitats, que básicamente, como sabemos, en la actividad minera muchas veces se producen altos índices de erosión, los cuales pueden producir partículas sólidas en suspensión, los cuales muchas veces son dispuestos en hábitats acuáticos, que pueden ser ríos, lagos, lagunas, lo cual va a provocar que haya una mayor turbidez, y por lo tanto la penetración de luz en el medio acuático va a ser menor. Esto va a alterar a los procesos biológicos que se dan en este cuerpo receptor de agua, y los procesos son por lo siguiente: sedimentación y contaminación. El primero es por estas partículas sólidas, y el segundo puede ser simplemente por la emisión de ciertos efluentes contaminados, provocando la liberación de sustancias, y en el caso del aire, por disposición de partículas sobre la superficie de las hojas, los cuales básicamente lo van a sofocar y no van a poder desarrollar su proceso de fotosíntesis adecuado. También tenemos, como ya les mencioné, la liberación de efluentes en cuerpos de agua. En el último punto de impactos tenemos sobre la fauna. En cuanto a la minería, obviamente pueden provocar la extinción de especies, y tenemos dos niveles:
la huida y la destrucción de individuos que pueden provocar esta destrucción de individuos, tanto la extinción o como la muerte, no necesaria la extinción de la especie. Básicamente ocurre en individuos con baja movilidad, como lo son los seres invertebrados, que son pequeños insectos, y el otro es la huida, que ocurre en individuos de mayor tamaño, mamíferos, aves y reptiles, los cuales en la búsqueda de nuevos recursos naturales, de nuevos suministros para poder sobrevivir, se van a otros ecosistemas y de los cuales muchas veces también, al no encontrar esos suministros, de alguna manera o cabe la posibilidad de que puedan morir. Respecto a monitoreo y gestión, se están adoptando diferentes actividades para minimizar los impactos negativos que genera la minería. Desde el inicio de esta actividad hasta después de finalizar esta. Al inicio se habla sobre los estudios de impacto ambiental que están o se hacen diferentes actividades aquí, en las que resaltan la colaboración con diferentes instituciones, el identificar índices para monitorear durante todo el tiempo de vida de la empresa, obtención de información de fauna y flora y tener esta información en registros que sean accesibles para la población o para alguien que las desee. Dentro de esto también se menciona si es que se encuentra alguna especie que esté en peligro de extinción, amenaza o en sospecha de amenaza, se deben realizar diferentes tipos de actividades para ver esto y saber si el proyecto es viable o no económicamente, y para poder suspender su viabilidad o el proyecto en sí. El otro punto es la ejecución de la obra en sí. Aquí lo que se busca es minimizar la deforestación, básicamente, es una de las formas para minimizar el impacto. Dentro de estas, las actividades que se pueden realizar son la revegetación, la creación de parques y además de eso se busca no generar o se evita generar islas biológicas para que no haya un descenso en la para evitar la variabilidad biológica que hay. Y nada más, listo. Gracias.